Bueno, vamos a ver entonces ahora la blastocistosis, ¿no es cierto?, que es una parasitosis producida por un Blastocystis homini, que es un protozoo de hábitat intestinal. Se considera que tiene una alta prevalencia en el mundo en general, en todas las edades, pero se conoce poco sobre su patogenicidad. ¿Por qué se conoce poco? Porque yo algo les decía ayer, de que la blastocitis fue considerado por mucho tiempo que era un hongo, y por lo tanto, por lo menos desde el punto de vista parasitológico, nosotros no lo informábamos, lo veíamos muchas veces en los sedimentos de ese, pero no se informaba porque no correspondía al área de la parasitología, ¿ya? Pero además porque no causaba grandes sintomatología, no se observaba que hubiera, ¿no es cierto?, alguna alteración. Desde el punto de vista de la patogenicidad y de la clínica, a blastocitis se le comienza a dar importancia como un agente parasitario que causa daño cuando aparece, ¿no es cierto?, los pacientes con SIDA, ¿no? Porque el tener el VIH no necesariamente tiene alterada la parte inmunológica. Cuando empieza la alteración inmunológica es cuando están, ¿no es cierto?, haciendo la enfermedad. Entonces, ahí, porque en muchos de los pacientes sufrían de diarreas que no solamente eran causadas por blastocitis, por otros agentes también, pero en muchas de ellas era el blastocitis uno de los agentes importantes en que le afectaba a estos pacientes que eran inmunodeprimidos. Con respecto un poco a la historia, para ubicarnos, ¿no es cierto?, en que, por ejemplo, en el 1911 se le denominaba blastocitis enterocola, que significaba que era intestinal. Después se describe como un hongo y quedó con esa descripción hasta el 1967, en que se empieza a clasificar como un protozoo, que está dentro de los Sarcomaticospora, que pertenecen a los rizopodarios. Pero después, posteriormente, producto de los estudios que van avanzando desde el punto de vista, ¿no es cierto?, genético, de poder ir estableciendo, ¿no es cierto?, otras propiedades, lo incorporan a un nuevo subfilum, que es el blastocista. Orden Blastocystida y género Blastocystis, ¿ya? Entonces, y verdaderamente, en este tiempo, a pesar de que ya lo habían clasificado, ¿no es cierto?, como del orden de las Sarcomaticospora, de los filium, no se informaba. No era informado el blastocitis, a pesar de que uno lo veía. Y adquiere la importancia, como yo le decía, a partir de la época en que aparece, ¿no es cierto?, la enfermedad del SIDA en el mundo. Desde el punto de vista epidemiológico, el blastocitis tiene varios reservorios. Uno de ellos es el hombre. No es que sea el reservorio más principal, sino que comparte, ¿no es cierto?, con otros animales, pero que son primates, como mono, simio, y también tenemos los cerdos, conejos, caballos, es decir, hay una serie de animales que son reservorios de blastocitis. Por eso que además también, desde el punto de vista epidemiológico, tiene una, digamos, una frecuencia importante en el mundo en general. Se dice que la magnitud, los estudios han señalado que la frecuencia puede ir dependiendo, ¿no es cierto?, desde 1 a un 35%.
tiene una distribución mundial. Por lo tanto, aquí, si yo les doy estos datos de distribución mundial, ustedes tienen que pensar que el blastocistitis no requiere nada del medio ambiente, sino que se transmite, puede ser indirecta, pero también en forma directa. Tiene mecanismo de transmisión, la contaminación fecal, ya sea los alimentos, el agua, ¿no es cierto? Es la forma más habitual, y también, ¿no es cierto?, va a tener la forma directa, ciclo largo, ciclo corto. Y su hábitat es el intestino grueso. Desde el punto de vista morfológico, él presenta el blastocistitis más formas, ¿no es cierto?, que la que conocemos hasta ahora de quiste y de trofozoito. Tiene una forma ameboidea, que sería, por ejemplo, la célula polimorfa, que tiene un tamaño variable, desarrolla pseudopodios y tiene actividad fagocitaria. Por lo tanto, esto tendría que estar representando al trofozoito, ¿no? Y después hay una forma granular, tiene un aspecto granular por gran cantidad de mitocondrias, ¿ya? Va a ser esférica y se va a ver con muchos gránulos. Y tenemos la forma vacuolada. La forma vacuolada es la que nosotros generalmente, o sea, nosotros vamos a observar en las heces, con la cual vamos a hacer el diagnóstico de blastocistitis hominis, ¿no es cierto?, forma vacuolada. Hay que poner ahí el informe, es el estado de forma vacuolada. Tiene diversos tamaños, se pueden dar cuenta desde 5 a 30 micrones. Por lo tanto, podemos tener unos muy pequeñitos, más pequeños que el glóbulo rojo. Siempre tomemos, de alguna manera, el diámetro, ¿no es cierto?, que tiene digamos, el diámetro de esta es como una esfera, el glóbulo rojo, porque el glóbulo rojo está entre más o menos 7,4, ¿ya? Su tamaño. Entonces, si es menor a 7, es más chiquitito que el glóbulo rojo normal. No estoy hablando de que tenemos glóbulos rojos más chicos cuando hay problemas de anemia, ¿ya? Entonces, tenemos el glóbulo rojo, ¿no es cierto?, que sería más chico que el glóbulo rojo, y después tenemos un tamaño bastante importante, que es de 30 micrones. Se va a observar que tiene una vacuola grande, central, ya es bastante grande, y con una distribución de citoplasma alrededor que es muy delgadito, o sea, es muy estrecho, teniendo unas partes un poquito más ensanchadas, ¿no? Y ahí dentro de esas dos paredes, o sea, de lo que es a gran vacuola y lo que se encuentra en el citoplasma se van a observar unos gránulos, ¿no?, de cromatina, que puede haber 2, puede haber 4, hay autores que dicen que 7, otros dicen con 5, hay una variedad, ¿ya? Ahí hay que tener mucho cuidado de no confundir, ¿no?, esos gránulos, porque en las deposiciones vamos a ver mucho detritus, entonces que estén sobre lo que creemos nosotros que sea el parásito. Tiene que estar inserto en el citoplasma del parásito, ¿ya? Quiere decir que esté ahí, no que esté sobre o debajo, porque a veces son muy refringentes, y cuando son refringentes se trasluce con facilidad lo que hay debajo, ¿ya? Entonces, y esta forma es la forma más importante para nosotros porque es la con la cual se diagnostica. Acá es para mostrar las formas vacuoladas. Aquí este que está aquí está en división, ¿se fijan? Está dividiendo, por eso que está de esta forma. Aquí tenemos la gran vacuola, este está teñido, ¿no es cierto? Y esto, aquí están los gránulos, ¿se fijan? Muy angostito el citoplasma con respecto a la gran vacuola que ocupa, digamos, la gran parte de la célula parasitaria, ¿ya?
no se ve muy claro, pero permite ver la gran vacuola, el citoplasma, que no siempre es parejito, ¿ves? Se fija, acá, aquí se ensanchó más, ¿no es cierto? Está más ensanchado, y ahí tenemos, ¿no es cierto?, estos gránulos de cromatina que lo marcan. Y este se ve más o menos como los tamaños grandes a través de la microscopía. Ahí esos puntitos que están ahí son los gránulos de cromatina. Y esta es la gran vacuola. ¿Ya? Aquí esto que está acá son hongos. Son esporas que a veces esta está con una yemación, por eso que la distinguimos que es una espora de hongo, porque si no, no se distingue claramente. ¿Ya? Y acá tenemos varios, ¿no es cierto? Y de distintos tamaños. Los grumos estos de cromatina pueden ser pequeños, pueden ser más grandes. Aquí, por ejemplo, se le ve dos, ¿no? Aquí vemos dos, por aquí pareciera, pero este está como un poco fuera. Aquí tiene dos más, ¿ya? Dice, esta es la forma vacuolada. Acá tenemos forma vacuolada. Estos están todos con tinción. Estos están fijados en un froti, ¿no es cierto? Un extendido en un froti y teñido con distintos tipos de tinciones. Estas son, si ustedes ven que tiene más de un color, ¿no es cierto? Son tricrómicas, ¿ya? Que permiten teñir. Por ejemplo, acá tenemos el blastocystis, ¿se fija? Tiene distintos tipos de tinción el mismo blastocystis. La vacuola se tiñe a verde, después tenemos esto lila, y los gránulos que se ven, ¿no es cierto?, un poco más rojizo. Ahí tenemos medio fucsia, se ven. Tenemos ¿cuánto? Tenemos 1, 2, hay otro chiquitito ahí, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Se fija, esto parece un anillo, y recordemos siempre que el citoplasma no se va a ver parejito. ¿Ya? Va a haber partes ensanchadas, partes que son más angostas. Lo importante es que aquí, por ejemplo, nosotros vemos estos cariosomas, estos núcleos, ¿cierto? Como núcleos, que están aquí, esta forma vacuolada. Tenemos la gran vacuola, esto que está acá no es transparencia de la vacuola, ¿no? Y aquí, esto que está acá, ¿verdad? Son de distintos tamaños, pero se ve que está incluido, que está dentro, igual que esto, está dentro del citoplasma, incluido, ¿ya? No es que se vaya a posar algo como esto que está acá, que no pertenece a la vacuola. Puede ser hasta una transparencia, digamos, de lo que está debajo. Acá tenemos con otra tinción, que también se logra ver, se oscurece el citoplasma, muy angosto acá, más ensanchado, no es parejo, se fija, y acá tienen los grumos de cromatina. Bueno, con respecto al ciclo, aún a pesar del tiempo que tiene, ustedes pueden haber visto cuando se descubrió, pero como pasó muchos años en un estado de hongo, después aparece a partir del año 67, de 1967, lo traspasan a otra clasificación, pero sin embargo no se ha determinado muy bien el ciclo. Hay bastante posiciones. Por ejemplo, se dice que la forma infectante es esta forma, la granular. ¿Se fija? Que sería la que está llena de granulito. Esta sería la forma infectante. Esa es una de las posiciones que hay, que la forma sería, ¿no es cierto?, infectante, la granular. Bueno, aquí muestra una especie de variantes en el ciclo, ¿no? Dice, por ejemplo, esta forma granular que llega, ¿no es cierto?,
se va a romper, va a liberar estos gránulos, que si ustedes los miran, ya se ven como vacuolados, ¿no? Se rompe y ya eliminan estos como las formas vacuoladas, que van a sufrir, ¿no es cierto?, reproducción, va a haber una mitosis, ¿ya? Y esta forma vacuolada puede seguir un camino, que sería esta de acá, donde es la forma ameboidea que nosotros decíamos, ¿cierto? Esta vacuolada se va a transformar, va a haber un proceso reproductivo de mitosis, se transforma en ameboidea. Y acá cambia digamos, la morfología, que ya no es, ¿no es cierto?, esférica, y que después vuelve, se transforma en un prequiste, donde va generando la vacuola, ¿no es cierto?, que va ocupando el espacio, y pues, se propone que existe una reproducción esquistosómica, ¿cierto?, y se forma esta forma granular, que es, ¿no es cierto?, se transformaría en esto, seguiría manteniendo, ¿ya? Y que saldría eliminado. Por otro lado, tenemos, ¿no es cierto?, que se indica que esta forma vacuolar se transformaría en multivacuolar, ¿ya? Aquí tendríamos los prequistes, que prácticamente es la forma vacuolar, y tendríamos, ¿no es cierto?, el proceso indicado acá mismo, ¿no es cierto?, esquistosómico, y daríamos origen a la forma granular que podría cerrar el ciclo. Por lo tanto, acá en este sistema de acá, que está mostrando lo que estaría ocurriendo, tendríamos, ¿no es cierto?, una reproducción de tipo asexuada, ¿no es cierto?, donde vamos a tener esquizonte. Esto sería el esquizonte, ¿ya? Y que de acá del esquizonte se liberaría, ¿no es cierto? Esto, si fueran esquizontes, pasarían a llamarse merozoitos, ¿no? Y serían estas formas vacuoladas. Como les digo, con respecto al ciclo mismo, no hay claridad. Se propone que puede ser de esta manera. Esa es una proposición que puede ser de esta forma, ¿cierto? Con una reproducción de tipo asexuada, ¿no? En la cual, ¿no es cierto?, sería una formando esquizón. ¿Ya? Bueno, antes de ver la patogenia, ¿tienen alguna duda? No, profe, ninguna duda. Ya. Bueno, las dudas por último después les van a aparecer ahí en consulta. Veamos la patogenia, que sería, ¿qué es lo que es la patogenia? La dinámica de la patología, es decir, del proceso patológico, es la dinámica, ¿no?, de cómo se va a ir produciendo. Como yo les decía, inicialmente fue descrito como un hongo apatógeno, que quiere decir que era comensal, que ni siquiera no causaba ninguna alteración. Más adelante, ¿no es cierto?, publican alguna evidencia que tendría algún rol patógeno, pero todavía en esa época todavía era considerado un hongo. Aún se conoce muy poco de los mecanismos patogénicos que tenga este parásito, pero está asociado a alteraciones gastrointestinales, porque se ha observado inflamación de la mucosa. Con respecto a la clínica, tenemos que existiría un porcentaje de infectados asintomáticos que no es menor.
que es bastante numeroso. Yo les contaba ayer que nosotros hemos hecho exámenes parasitológicos, estudios de heces, ¿no es cierto?, para determinar la presencia de parásitos, y en distintas edades, y hemos encontrado, en todas las edades, hemos encontrado en niños pequeños, en escolares de entre hasta los 11, 12 años, en adolescentes, en adultos y en adultos mayores, ¿no? Y que no presentaban síntomas. Por lo tanto, tiene una sintomatología intestinal muy inespecífica, o sea, no hay claridad, digamos, de síntomas típicos de él, ¿no? Que no extraña porque dentro de los parásitos la mayoría tiene síntomas inespecíficos, sobre todo en la parte de enteroparasitosis. ¿Qué es lo que puede presentar un paciente? Un síndrome diarreico, dolor abdominal, náuseas, vómito. Cosas que se podrían ocurrir, ¿no es cierto?, por otros agentes, o a veces hasta desde el punto de vista alimenticio, nutricional, a veces ocurren estos desórdenes, ¿no es cierto?, intestinales que se producen diarrea, dolor abdominal, ya que pueden haber náuseas y vómitos. ¿Mm? Y tenemos también el problema de la sintomatología inespecífica, pero que lo vamos a tener en los inmunodeprimidos, en lo cual se va a presentar una diarrea de tipo crónica, quiere decir que permanece en el tiempo. Ahora, esa diarrea de tipo crónica no quiere decir que sea todos los días, no, es crónica porque aparece, desaparece, puede aparecer, puede desaparecer, ¿ya? Se mantienen y a veces en estado bastante, digamos, no leves, ¿m? Estado a que puede llegar hasta la gravedad. Y también se ha observado que se asocia síntomas extradigestivos, ¿ya? Como por ejemplo, urticaria, una urticaria crónica, la sinovitis, ¿cierto?, que se puede asociar, o sea, se ha asociado a la presencia, por ejemplo, de la urticaria con presencia de blastocitis en las heces. La evolución, en el fondo, en una persona que tiene, ¿no es cierto?, una respuesta inmunológica en buenas condiciones, ¿no es cierto?, que no es inmunodeprimido, sino, ¿no es cierto?, tiene una respuesta inmunológica normal, digamos, que puede responder, la infección es autolimitada. Es decir, se infecta, puede hacer alguna sintomatología, ¿ya? Por ejemplo, que pueda dar una diarrea, un dolor de estómago, un poco de vómito, y se termina, ¿ya? Eso quiere decir que es una infección autolimitada. Es decir, el parásito puede ya no seguir en el intestino. Lo mismo puede haber sintomatología autolimitada, que desaparezca, ¿no es cierto?, que sea, que aparezca esta sintomatología y desaparece, pero el paciente se mantiene infectado, ¿ya? O sea, puede ocurrir las dos cosas. La infección autolimitada sería que cuando es autolimitada se termina la infección, ¿ya? O podría ser autolimitada la sintomatología, pero con presencia del parásito, lo que en ese caso pasa a ser como un asintomático. Tenemos que puede evolucionar a una sintomatología mantenida en forma crónica o crónica intermitente, ¿m? Que la diferencia ahí va a estar, lo crónico que lo yo decía, puede aparecer, desaparece, aparece, desaparece la sintomatología, ¿ya? O lo crónico intermitente, que es como cuando uno tiene, le aparece, puede pasar largo tiempo y vuelve a aparecer. Por eso que es intermitente. Tenemos la sintomatología progresiva,
que esta es la grave, y esta es la que afectaba a los inmunodeprimidos. Esto era lo que se observó cuando, por ejemplo, se produce la presencia del SIDA en el mundo en general. Empiezan a aparecer muchos pacientes, y muchos de ellos presentaban infecciones, ¿no es cierto?, a nivel intestinal, y el agente encontrado era el blastocistis, y esos pacientes tenían, ¿no es cierto?, una sintomatología que progresaba gravemente y que los podía llevar hasta la muerte, porque como no tenían respuesta inmunológica adecuada, era inmunodeprimido, obviamente el parásito era, digamos, tenía todo el ambiente, de no haber respuesta, ¿no es cierto?, para prosperar con la infección. ¿Ya? Entonces, vemos que existen de varios tipos, ¿no es cierto? En la infección autolimitada, a lo mejor todos nosotros en algún minuto la sufrimos, y se acabó y se fue, y quedamos, ¿no es cierto?, en forma sin parásito. En la sintomatología autolimitada queda el parásito, que pueden ser muchos de estos casos que yo les contaba, y lo hemos encontrado en los trabajos que nosotros hemos hecho, ¿no es cierto? Por ejemplo, jóvenes de la misma universidad que han sido cooperadores para hacerse los exámenes con blastocistis, pero que no tenían ningún síntoma. En algún minuto pudieron tener algún síntoma, eso se autolimitó y quedan infectados. ¿Eso por qué se autolimita? Porque la respuesta inmunológica, ¿no es cierto?, frena que el parásito pueda seguir causando lesión. Y por eso que el parásito puede quedarse, se queda en el estado ahí, ¿no es cierto?, pero sin causar daño. El diagnóstico, vamos a tener que el examen parasitológico, seriado de deposición, la técnica de concentraciones habituales usando PAF o Telemann, ¿ya?, para aquel paciente, ¿no es cierto?, inmunocompetente, ¿verdad?, y que ha tenido estos síntomas de vómitos, diarrea, y se le hace hacer un parasitológico y puede entonces diagnosticarse a través de un PAF o de un Telemann. Y después tenemos los pacientes inmunodeprimidos, ¿no es cierto?, a los cuales hay que solicitarle un examen directo, ¿no? Se puede hacer cultivo que casi no se utiliza en rutina. Rutina nosotros llamamos, ¿no es cierto?, los laboratorios, como hay muchos, ¿no es cierto?, en forma rutinaria no se hace este examen de cultivar al blastocistis. Generalmente esos exámenes están reservados en los cultivos para la gente que hace investigación o para los centros, como el ISP, por ejemplo, que, ¿no es cierto?, es el que nos rige con respecto a la tecnología y a los diagnósticos. Y también existe la forma de hacer inmunodiagnóstico, ¿no es cierto?, utilizando, por ejemplo, una inmunofluorescencia indirecta para poner en evidencia a los antígenos en las deposiciones. Es decir, acá hacemos un examen de heces, ¿no es cierto?, utilizando la inmunofluorescencia indirecta, y la búsqueda va a ser de los antígenos. ¿Quién tiene los antígenos? Lógicamente, el parásito. Acá, el diagnóstico microscópico, esto yo ya se lo mostré antes, pero ahora viéndolo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, que nosotros podemos observar. Esto nunca tan grande como esto, ¿no? O sea, como acá algunos grandes, se pueden ver algunos muy pequeñitos, como le decía yo, del tamaño de un glóbulo rojo, que cuesta bastante distinguirlo, ¿no? Digamos, este es como el ideal, ¿no?, verlo así, poderlo verlo con sus gránulos bien instalados y ver, por ejemplo, como este caso que se ve el citoplasma, la gran vacuola y los granos. Y lo que vamos a informar, al encontrarlo, ¿no es cierto?, se observan formas vacuoladas de blastocistis ominis. Esa es la forma. ¿Por qué? Porque el estadio, ¿no es cierto?, es forma vacuolada. Aquí
no hablamos directamente de quiste. Decimos que es la forma vaporada de blastocitis hominis. La terapia se utiliza, como ustedes pueden ver, prácticamente los mismos medicamentos que se utilizaron, ¿no es cierto?, con algunas excepciones, ¿no es cierto?, que se utilizaron para histolítica. ¿Por qué algunos medicamentos no están acá que se usaron para histolítica? Porque recordemos que en histolítica nosotros había que usar medicamentos, ¿no es cierto?, luminal y otros medicamentos que eran tisular. Y acá, como el blastocitis está luminal, generalmente se utilizan el metronidazol, el tinidazol, la furosemidona, que nosotros lo vamos a ver constantemente en el tratamiento de los parásitos. Y el control es prevenir la contaminación fecal. O sea, siempre con respecto a la prevención o profilaxis, son similares, ¿no es cierto?, para evitar a aquellos que uno se contamina por fecalismo, tiene que ser el cuidado de las aguas, de los alimentos, ¿no es cierto?, la protección de los alimentos, el agua si no es potable hay que hervirla, hay que evaluar factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, manipuladores de alimentos y vectores mecánicos. ¿Por qué los manipuladores de alimentos? Porque, ¿no es cierto?, se observa, al parecer, porque, ¿no es cierto?, que sería a través del fecalismo y el ingreso por vía oral, ¿ya? Por lo tanto, como no está muy claro el ciclo de vida del parásito, ¿no es cierto?, hay que ver que no sean estos factores que puedan estar afectando. ¿Alguna consulta al respecto? ¿No hay consulta? No, profe. Ya. Bueno, si no hay consulta con respecto a la blastocitis, vamos entonces ahora a dejar los rizopodarios, pero estos rizopodarios, ¿no es cierto?, que son a nivel del intestino, ¿no? Estos enteroparásitos rizopodarios, y vamos a pasar ahora a los flagelados. Y vamos entonces a ver las generalidades de los protozoos flagelados. ¿Se ve bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ya. Entonces veamos las generalidades de los protozoos flagelados. ¿Cuáles van a ser las características? Acá yo tengo una imagen que representa muchos de los elementos que vamos a encontrar en los parásitos flagelados. Muchos de estos parásitos flagelados no van a tener todas estas cosas, toda esta implementación. Este que yo puse acá las reúne la mayoría, ¿ya? Pero hay otros que no lo van a tener y eso se va a ir diciendo cada vez, ¿no es cierto?, para cada parásito en particular, ¿ya? ¿Qué podemos encontrar en un parásito flagelado? Primero que nada, que tienen el cuerpo piriforme. Esto es piriforme, terminan, ¿no es cierto?, en forma más aguzada. Esto es lo que se llama, ¿no es cierto?, un cuerpo piriforme, ¿ya? La forma, entonces, la forma generalmente de los flagelados es piriforme. Flagelos, vamos a ver, estos son los flagelos, ¿no es cierto? Vamos a observar que pueden presentar desde un flagelo hasta 8 flagelos los parásitos, ¿ya? Si yo veo
en este dibujo que tengo acá, yo les puedo decir que tengo un flagelo, dos flagelos, tres flagelos, cuatro flagelos, este que cae aquí, 5 flagelos, y además tengo un sexto flagelo que está formando, ¿no es cierto?, aquí lo que nosotros vamos a conocer como membrana ondulante, ¿ya? Entonces, vamos a tener, en este caso, tiene 6 flagelos, ¿sí? Pero hay parásitos que tienen un solo flagelo, otros que tienen 2, otros que tienen 4, ¿ya? Aquí estamos hablando de los blefaroplastos ahora, que serían estos gránulos que están aquí, que puede ser 1, pueden ser 2, que pueden ser 3, que pueden ser 4, de donde emergen los flagelos, ¿ya? Los flagelos están lógicamente en el ectoplasma insertados, pero tienen que estar unidos a los blefaroplastos. Los blefaroplastos son una especie, se dice, que sería como un motor a propulsión, es decir, el que les da la energía, ¿no es cierto?, ¿ya?, para que los flagelos se puedan mover, ¿ya? Entonces ellos están unidos. Por ejemplo, aquí tienen 2 blefaroplastos, de los cuales nacen los 4, 5 y el 6 flagelos. O sea, todos nacen conectados, ¿no es cierto?, a este blefaroplasto, o también, ¿no es cierto?, vamos a ver más adelante que puede recibir otros nombres. Kinetoplasto también se le dice, ¿no? Porque es lo que le permite la movilidad. Bueno, en algunos de los flagelados podemos encontrar un elemento que se llama axostilo, que es esto que está aquí. Este elemento inclusive emerge un poco hacia afuera. Este axostilo, que algunos lo tienen y otros no, es un filamento que le permite dar sostén al cuerpo del parásito, ¿ya? Es que lo puede sostener, le puede hacer mantener la forma. En este caso de este parásito, ¿ya?, tiene este axostilo, y acá podemos ver que hay unos gránulos, ¿no es cierto?, que están en el citoplasma, pero que se adhieren a este axostilo, ¿ya? También podemos encontrar en algunos de ellos citostoma. El citostoma es lo que se llama la boca, ¿no?, como una boca que puede, en algunos de ellos pueden tener. Acá en este, nosotros no observamos citostoma, ¿ya? Y en otros lo van a ver. También tienen lo que les decía yo, esta membrana ondulante. ¿Qué es en sí la membrana ondulante? Ya dijimos que era un flagelo, pero este flagelo recorre tomando una especie, una parte del citoplasma, ¿ya? Esto que está aquí es el ectoplasma, obviamente lo que está más afuera es el ectoplasma, ¿cierto? Este es el flagelo que lo va recorriendo, lo va tomando, y esto le sirve para moverse también, ¿ya? La membrana ondulante, el parásito le permite moverse, ¿ya? Porque es un flagelo, ¿ya? Y por lo tanto le va a dar la movilidad también al parásito. Este elemento que está acá, por ejemplo, no es un flagelo, que se llama elemento parabasal, que también lo vamos a encontrar en muchos de ellos, ¿eh? En muchos de los, digamos, de estos flagelados. ¿Alguna duda, por favor? ¿Tienen? ¿No? No hay duda. Los flagelados, tenemos el hábitat en el huésped, vamos a encontrar que los flagelados en el organismo, en general, hablando de flagelados en general, tienen distintos locus. ¿Qué significa distintos locus? Distintas ubicación, ¿ya?, en el organismo. Y vamos a tener entonces los flagelados que se ubican en las cavidades,
Y en las cavidades tenemos, obviamente, el intestino, es una cavidad porque es un lumen, ¿no es cierto? Tiene un lumen, por lo tanto, vamos a tener los flagelados intestinales. También tenemos flagelados a nivel vaginal. Y no vamos a decir solamente la vagina, porque también puede tener una ubicación a través del prepucio. En el prepucio del varón, la vagina en la mujer. Después tenemos los tisulares, que van a estar ubicados en los tejidos, ¿ya? Y tenemos, lógicamente, me voy a devolver aquí, ¿no es cierto? Este locus va a ser a nivel tisular. Por ejemplo, vamos a tener flagelados que se ubican a nivel de las sonematóforas, se ubican a nivel del tejido sanguíneo, ¿no? Donde ellos van a encontrarse en circulación. Y van a ingresar también a las células en una parte de su vida. ¿Ya? Entonces hay unos que van a estar ubicados a nivel de los tejidos y otros a nivel de las cavidades en general. Vamos a ver ahora los flagelados comensales, al revés de lo que hicimos anteriormente. Vamos a ver primero los comensales, donde tenemos el género Embadomona o retortamona, ese es el género. La enteromona y el género Chilomastis. Entonces tenemos 3 géneros, ¿no es cierto? Enteromona está diciendo que su ubicación es intestinal, ¿no? Acá tenemos los flagelados comensales. Nosotros vamos a estudiar este que es el más común, ¿no? Pero tenemos para ver las diferencias entre ellos. Por ejemplo, acá, estos son los trofozoitos, los que tienen flagelo. Los quistes no tienen flagelo o los tienen guardados en su interior, pero reducido en tamaño. El quiste va a ser siempre más pequeño. Acá tenemos la enteromona hominis, ¿se fijan? Tiene los flagelos, tiene 4 flagelos, uno muy largo, otro un poco más corto, tienen un solo blefaroplasto, ¿ya? Acá este es su núcleo, que tiene un cariosoma rechazado, ¿no es cierto?, hacia la periferia, ¿ya? Y tiene, lógicamente, acá un citoplasma vacuolado, es piriforme. Después tenemos la retortamona intestinal, que también su trofozoito, ¿no es cierto? Acá tiene el núcleo con cariosoma central, tiene 2 flagelos, uno más largo, otro más corto, y esto que está aquí, eso que se ve ahí, es un citostoma, es decir, una boca. Y este de acá es el Chilomastis mesnili, que tiene la característica de tener, acá tiene 3 flagelos, tiene un cuarto flagelo más corto que cae sobre el citostoma, porque este tiene un citostoma, y además vamos a encontrar, que se fijan que tiene una especie espiroideo, es decir, como una espiral, ¿ya? Y acá están sus quistes, ¿no? Donde, por ejemplo, en este caso es un quiste elíptico. Esto es lo que es elíptico, ¿no es cierto?, con 4 núcleos cuyos cariosomas rechazados, ¿no es cierto?, hacia la periferia de cada núcleo. Y no se observa nada más. En este otro tiene una forma piriforme, ¿no es cierto? Los flagelos están hacia el interior, es decir, el parásito queda encerrado entre la membrana quística, y su cariosoma, ¿no es cierto?, un solo núcleo, en este caso, con su cariosoma central. Y acá tenemos el del Chilomastis, que es piriforme, ¿ya? Tiene un solo núcleo igual, con su cariosoma rechazado, ¿no es cierto?, a la periferia. Acá se observa el citoplasma,
restos de flagelo, ¿ya? En general, ¿no es cierto?, podemos ver que tienen la característica de forma piriforme, que tienen su flagelo, números variados, ¿no es cierto?, y distintas formas de quiste. Y vamos a ver entonces el Chilomactis mesnili, cuyas características, ¿no es cierto?, es un comensal con una amplia distribución geográfica, lo que nos quiere decir que no depende del medio ambiente, ¿no? No tiene, se transmite por ciclo corto, ciclo largo. No tienen intermediario, ¿ya? Y es comensal. Y su hábitat es el intestino grueso. Acá tenemos, ¿no es cierto?, el trofozoito y el quiste. El trofozoito tiene, acá, como ya son piriformes, ¿no es cierto?, ellos tienen la morfología, ya se puede medir el largo. Acá tenemos el largo entre 13 a 24 micrones de largo, ¿ya? Y tenemos los flagelos, ¿no? Este surco, ese es el surco espiroideo que le da la forma piriforme, o sea, espiroidal, como un, digamos, a ver, como un sacacorcho, pensemos así, ¿no es cierto? Y de hecho este parásito tiende a un movimiento de ese tipo, ¿no?, debido a este surco. Y termina en lo que se llama, en la parte posterior del parásito, tiene un espolón, ¿ya? Este se llama el espolón, y ustedes, sí, a través de la microscopía normal que usamos, ustedes lo van a visualizar, ¿ya? Acá tiene el citostoma, ¿ya? Tiene su núcleo, ¿cierto? Tiene acá unas granulaciones. El citoplasma es vacuolado, a esto se le llama vacuolado, muchas vacuolas, ¿cierto? O sea, no es homogéneo, granuloso vacuolado. En el quiste tenemos tamaño más o menos entre 7,5 a 10, puede ser el tamaño de un glóbulo rojo, ¿ya? Tiene su núcleo, que va a estar siempre como en un lado. Este es el citostoma. Se va a observar los restos de flagelo acá, ¿cierto? A veces uno lo ve esto como que tuviera una comita, como unas comas chiquititas, nunca tan largo como esto, ¿no? Con su cariosoma y la pared quística, y lo importante acá, que si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, acá deja una parte homogénea, ¿ya?, que es bien característica. Parece, en muchas oportunidades se ve como una pera, pero la parte, ¿no es cierto?, una de la parte que, en la que se queda más aguzado, más, el tamaño está más aguzado, es homogéneo, ¿ya? La morfología, así se ve el trofozoito. Este también es un trofozoito, pero no está muy bien, ¿no? Está muy difuso, pero se puede ver así ensanchado. Pero así ustedes lo van a ver. Claro que se ve chiquitito, no se observa acá los flagelos, lo han perdido, a veces les queda uno que otro. Acá está el núcleo, no van a observar casi el citostoma, sino que se observa esto, y esta parte que es bien importante porque eso nos ayuda a definir la parte morfológica, que sería el espolón, ¿ya? Y a veces se logra ver el surco espiroideo, ¿ya? Tamaño 13 a 24, largo, tiene movimiento espiroideo, ¿no es cierto?, o sea, girando, es piriforme como la característica de todos los flagelados, tiene 4 flagelos, 3 en la parte superior y hay uno que cae, ¿no?, sobre el cuerpo del parásito, y tiene un citostoma, además del núcleo, ¿no es cierto?,
y obviamente del surco espiroideo que le da esa forma característica. Acá está el quiste, piriforme, núcleo, su citostoma, siempre van a encontrar un núcleo y al ladito del núcleo va a estar el citostoma. Ya vamos a ver otro más nítido acá, ¿no es cierto?, mostrando la forma y se muestra aquí la parte más transparentada. Acá lo tenemos tal como lo vemos, ¿no es cierto? Por ejemplo, este podría considerarse que fuera la forma más grande, porque hay unos más chicos que uno los ve, digamos así, ¿ya? El tamaño me refiero, ¿ah? Pero acá, ¿qué es lo que le ven ustedes? Este está con Lugol, ¿ya? ¿Qué es lo que ven? Este mide 10 micrones. ¿Ven? Es de 7,5, entonces a 10 es el más grandecito. Acá está el núcleo, ¿ya? Siempre va a estar en un lado, no acá ni allá, siempre en uno de estos lados, o acá, y aquí lo que vamos a ver como una gran coma, en algunos muy nítidos, en otros más tenues, que está el citostoma y estos flagelos que no se visualizan también a este tipo de microscopía. Pero nosotros somos capaces de hacer el diagnóstico del quiste Chilomastis, ¿no es cierto?, por su forma característica, porque tiene un solo núcleo y porque esto lo acompaña acá como una rayita, ¿no es cierto?, un poco más gruesa, que representa al citostoma y a los flagelos. Y esto sería con respecto, ¿no es cierto?, como es un comensal, no tiene mayores daños, ¿no? No hay mayor lesión, no podemos hablar, y eso mismo es lo que yo les decía, que cuando confeccionan las fichas, esa ficha va a ser más cortita, porque obviamente no va a tener nada con respecto a la parte de causar lesión digamos, en el huésped, ¿ya? ¿Tienen alguna consulta, niños? Profe, Dígame. que no se observen los flagelos en el quiste, ¿es cosa del microscopio o de la técnica? No, es primero que nada, es que a veces la técnica puede remover, pero acá como es un quiste, ¿en dónde le remueve, por ejemplo, los flagelos que usted no los ve por la misma técnica que se pierde, porque como los flagelos están insertos en el ectoplasma, es en el trofozoito. Acá ya el quiste está encerrado, ¿no es cierto?, dentro de una membrana quística, por lo tanto, no, por mucho que tú lo centrifugues, no se puede salir los flagelos de ahí. Pero como son restos de flagelo, ¿no?, casi no se ven. Con la microscopía óptica que nosotros usamos normalmente en todos los laboratorios, y lo estamos viendo con 400, no le estamos poniendo inmersión, nosotros visualizamos, ¿no es cierto?, la forma, digamos, la forma es lo primero que te ayuda a indicar, ¿ya?, para dónde va este cuento de este diagnóstico. Por ejemplo, yo por la forma, yo sospecho de que puede ser un chilomastis, lo primero. Después veo si tiene núcleos, cuántos núcleos. Si tiene un solo núcleo y está hacia un lado, también me va a ayudar a definir qué es un chilomastis. Y por otro lado, también aparece acá, como al lado del núcleo, puede aparecer como una raya oscura, que no atraviesa todo, digamos, el quiste, sino puede ser pequeñita, como que no lo rodea tampoco, sino que como que está al lado, y eso corresponde al citostoma, ¿no es cierto?, y a los flagelos incluidos, ¿ya? Sobre todo hay uno que cae en el trofozoito, hay un flagelo que cae encima del citostoma, ¿sí? Por lo tanto, queda como incluido, ¿ya? En realidad, a nosotros, desde el punto de vista del diagnóstico, nosotros tenemos que decirlo y saberlo, ¿no? Pero desde el punto de vista del diagnóstico, lo que nosotros visualizamos, ¿no es cierto?, no va a ser, digamos,
importante el flagelo. Lo que es importante es que la forma, esta parte que es más transparentada, que es más homogénea, ya es como que sale hacia afuera, ¿no es cierto?, homogéneo, y el núcleo está rechazado hacia un costado. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Profesora, una consulta. ¿La protuberancia del quiste se considera como algo para poder diagnosticarlo? O sea, por sí solo. Claro, que te ayuda. Te ayuda porque además es como homogéneo, ¿ya? Esto es como, a ver, se lo puedo similar a una pepita, como una pepita, ¿sí? ¿No? Que es ancha acá y se agudiza en un extremo, ¿ya? Entonces aquí ustedes lo ven. Aquí está bien esférico, pero acá ya perdió la parte de la esfera, ya se agudizó. Y si ustedes se fijan, ahí, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, en esta parte se ve que hay menos granulación, por eso que tomó menos la tinción. ¿Por qué? Porque ahí no tiene, es más homogéneo, ¿ya? Y eso te ayuda a definir la forma y de ahí tú empiezas a ver el núcleo es grandecito, se nota bastante, ¿ya? Entonces, ahí tú vas a ubicar el núcleo. En todo caso, cuando hagamos el laboratorio, vamos a tener que ver, ¿no es cierto?, más, más, digamos, imágenes con más morfología. ¿Sí? Y ojalá que podamos encontrar las que, en todo caso, nosotros tenemos algunas, que podamos ver, para que ustedes puedan ver mejor la morfología, ¿no es cierto? Esta es la que yo quise mostrar acá, porque generalmente muchos trabajan con Lugol, y por lo tanto, ¿no es cierto?, es la forma más ese núcleo que está ahí, y acá esta parte oscurita que se ve, ese es el citostoma con resto de flagelo que pueden. ¿Alguna duda? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, no habiendo más duda, vamos a pasar a otro flagelado, pero este flagelado que vamos a ver ahora, la diferencia es que es parásito. Vamos a ver la parasitosis llamada yardiasis. También se le dice lambliasis. ¿Ya? Este es un parásito cuyo agente etiológico, ¿no es cierto?, es la Yardia lamblia, la Yardia intestinalis, la Yardia duodenalis. Bueno, ¿son tres yardias distintas? No son tres yardias distintas. Solamente es una yardia, pero que ha ido recibiendo distintos nombres. ¿Ya? Y ustedes en la literatura inclusive lo pueden encontrar como intestinalis. Otros dicen, no, ya no se usa el intestinalis, ahora le decimos duodenalis. ¿Ya? Y hay otros que mantienen el Yardia lamblia. Esto en alguna oportunidad, en un tiempo, se había sostenido de que había acá dos géneros, que uno era la Yardia y otro era la lamblia. Pero después, nuevos estudios dijeron no, en realidad la especie se llama Yardia lamblia, ¿no? Género Yardia y especie lamblia, ¿ya? O si ustedes dicen intestinal o duodenal o le aparece así, va a estar igual de bien, porque hay algunos que prefieren a la especie nombrarla, ¿no es cierto? En este caso de acá, la están nombrando por el hábitat y también por la ubicación del hábitat de intestino delgado. Veamos desde el punto de vista epidemiológico, la Yardia lamblia tiene una distribución mundial, que nos vuelve a decir que se transmite fácilmente, ¿no es cierto?, que no requiere del medio ambiente.
tiene una prevalencia mayor en los climas cálidos y templados, pero no porque deba permanecer en eso, sino que ahí es más fácil que sea la prevalencia mayor, ¿no es cierto? Porque obviamente las bajas temperaturas obviamente pueden dañar, ¿no? Dañar a los quistes que pueden quedar en el medio ambiente. Climas cálidos, no estamos hablando de donde, ¿no es cierto?, por ejemplo, un clima desértico siempre va a ser contrario a la presencia de estos parásitos intestinales. El grupo de riesgo, donde tenemos las mayores prevalencias en los preescolares, en los lactantes y en los inmunodeprimidos. ¿Mm? En general, uno cuando habla de Giardia lamblia, está hablando de una parasitosis que afecta principalmente a los niños, ¿no? Lo que no quiere decir que podamos encontrarlo en los adultos, principalmente en los niños, pero que tienen un mayor riesgo, ¿no es cierto? Puede ser en un adulto también, los inmunodeprimidos. Acá tenemos los de mayor riesgo son los preescolares y los lactantes, pero lo encontramos normalmente nosotros decimos, acá nosotros tenemos que irnos clasificando un poco. Por ejemplo, un lactante no es igual, ¿no es cierto?, a decir niño. ¿Ya? Nosotros podemos decir, es más frecuente en los niños entre las edades tanto, por ejemplo, ¿ya? O en escolares. Los escolares no es lo mismo, por ejemplo, que hablemos del jardín infantil. ¿Ya? Porque si bien es cierto, también pero ellos van al jardín infantil, no van a la escuela. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de escolares, estamos hablando de los niños que asisten desde primero básico, ¿no es cierto?, hasta, digamos, que termina la octavo, sigue siendo todavía escolar, ¿no? Pero más bien las edades de las parasitosis más infantiles son en los escolares entre 6 y 12 años máximo. Factores de riesgo que pueden llevar, desde el punto de vista epidemiológico, a adquirir la parasitosis: el mal saneamiento ambiental, los hábitos higiénicos inadecuados, porque igual se transmite entonces en forma directa e indirecta. Ciclo largo, ciclo corto. La Organización Mundial de la Salud calcula que en general la giardiasis tiene unos 200 millones de casos anualmente, ¿no? Y eso en los años no ha cambiado. Ellos siguen, la OMS, diciendo, ¿no es cierto?, que más o menos los casos que se encuentran anualmente son alrededor de 200 millones de infectados, pero con unos 500.000 enfermos. Eso significa que, ¿cuál es el horizonte clínico? Sería, ¿no es cierto?, tenemos 200.000 infectados versus 500.000 enfermos. ¿Ya? Por lo tanto, se deduce una baja morbilidad, ¿no? Porque de los 200 millones, solo 500.000 hacen la enfermedad. Algunas cifras que se logran de la recopilación de estudios que se han hecho: Sudamérica, dependiendo de los países, entre 20 y 30% de la ambliasis; Norteamérica, entre 1 a un 20% de la ambliasis. Cuando hablamos de Norteamérica, nosotros no estamos hablando solamente de Estados Unidos, ¿no? Tenemos la tendencia a decir, decimos norteamericanos, nos estamos refiriendo a los de Estados Unidos. No, porque en Norteamérica está Canadá, está Estados Unidos y México. Hay una parte ahí importante que toman, y por lo tanto estas variaciones se refieren, en Canadá, por ejemplo, es muy baja la prevalencia.
o lo que es más frío también allá, ¿no? Y tenemos en África, por ejemplo, 60 o más por ciento, no puede ser superior a esto, ¿no? Porque lógicamente las condiciones de vida, ¿no es cierto?, son de mala calidad, digamos, el nivel de vida. Se dan mayores condiciones para adquirir la parasitosis. Y en Chile estos estudios, inclusive hay uno que sí, nos hicimos nosotros en lactantes y preescolares que asistían al control del niño sano, a los policlínicos, nos dio una cantidad más o menos similar al 42% de niños que tenían lamblia. Y eran niños que asistían al control del niño sano, que simplemente, aparentemente, no tenían grandes síntomas, ¿sí? Pero estaban infectados. O sea, ellos estaban dentro de estos 200 millones de infectados, en lo cual no se veían que tuvieran la enfermedad. O sea, que estuvieran cursando la enfermedad. Eran asintomáticos. Pero más o menos esa es la proporción, ¿eh? Veamos qué es lo que es la yardiasis. Estado infectante es el quiste. El quiste va a ser la forma infectante. El hábitat va a ser el intestino delgado, primera porción del yeyuno. Los reservorios tenemos el humano. Mire, por mucho tiempo se pensó en dos cosas. Una, por el año 1940, por ahí, por esos años, ¿no es cierto?, la Giardia lamblia era considerada comensal. Por eso que yo siempre les digo que el comensalismo está en el límite de la frontera. Fue considerada por muchos años comensal, hasta que se vio, ¿no es cierto?, que sí producía alteraciones, ¿no es cierto? Habían, si no bien, digamos, lesiones, pero habían alteraciones que afectaban, ¿no es cierto? Y por lo tanto se determinó que era parásita. Y por otro lado, se pensaba que era solo del humano. Como reservorio, solamente el huésped era el humano, pero se ha comprobado que no es así. Que puede estar en el perro, en el gato, en el castor, los coyotes, la rata, etc. Hay una serie de animales que pueden ser reservorios y por lo tanto pueden ser también transmisores de la parasitosis. Siempre cuando hablamos del gato, por ejemplo, yo siempre pienso que el gato, ustedes saben, tiene hábitos del aseo que se realiza, ¿no es cierto?, en la cual se pasa su lengua como un aseo todo el cuerpo. Recorre desde la cola hasta, ¿no es cierto?, todo el cuerpo, él se pasa la lengua limpiándose. Obviamente con eso también reparte, ¿no es cierto?, si tuvieran los quistes en la región anal, al salir la feca, también los reparte hacia el pelaje. Tenemos entonces que también son reservorios. Mecanismo de transmisión, contaminación fecal. Vía de ingreso va a ser oral, ¿eh? Va a ser la vía oral. Con respecto a los reservorios, aquí para mostrar, ¿no es cierto?, el gato, el perro, que son los más domésticos, los que están más cerca de uno, ¿no?, que cohabitan con uno, que tiene Giardia en su intestino, la va a eliminar en la feca, ahí van a salir también los quistes, se va a enfermar también, se va a contaminar por la misma vía, ¿cierto? Y el gato de igual manera. Aquí tenemos un perrito muy fino, ¿no?, eliminando sus Giardias, que estos son el trofozoito, que va a estar acá. Por eso muestran el trofozoito acá, porque generalmente lo que va a salir y lo que nos puede infectar son los quistes, ¿no? Son los que van a infectarnos, porque estos no resisten el medio ambiente. Acá tenemos la Giardia, ¿no?,
piriforme, se cumple, ¿verdad? Que tiene cara de monito, ¿no? Se cumple lo propio de los flagelados. Entonces, el zoito es piriforme, es simétrico. ¿Se fija? Como que partiera acá. Tiene dos núcleos, ¿ya? Lo tiene uno frente al otro. Mide entre 12 a 20 micrones de largo, de aquí hasta acá. Y de 6 a 15 de ancho, que se mide la parte ancha. No se mide aquí ni aquí, sino de aquí, por lo menos aquí. Aquí se va a medir de 6 a 15 micras de ancho. Esto, como recién estamos viendo, dos largo y ancho, obviamente si uno les pregunta el tamaño, ustedes tienen que ponerle micrones de largo y micrones de ancho. Si lo dejan así, sin esto no vale porque no sé qué es lo que está indicando. Dos núcleos, uno frente al otro, 4 pares de flagelos, tiene 8 flagelos, va a tener, acá salen 2, acá van a estar los blefaroplastos, van a salir 2 en la parte ventral, y vamos a tener 2 que salen hacia afuera acá, y otros 2 que van a salir por la parte dorsal. ¿Ya? Tiene axostilo. Aquí está el axostilo, eso que está ahí. Y esto acá es un elemento parabasal. Y otra característica que tiene, que en la forma, este trofozoito tiene por un lado, es convexo y por otro lado es cóncavo. En la parte cóncava tiene lo que se llama un disco sustor. Este disco sustor le permite a este parásito adosarse a la pared intestinal. Es como, ¿no es cierto?, con ese disco, es como las ventosas, se va a poder, ¿no es cierto?, adosar a la pared intestinal. Además presenta gran movimiento, porque como tiene 8 pares de flagelos, o sea, 4 pares de flagelos, y los tiene en distintas ubicaciones, este trofozoito puede avanzar hacia adelante, puede avanzar hacia atrás, puede girar, ¿no es cierto?, con mucha rapidez porque tiene, ¿no es cierto?, varios flagelos. Acá tenemos la morfología de lo que yo les decía, ¿no? Este es de frente, acá le vamos a ver los flagelos, ¿cierto? Tiene el axostilo, los dos núcleos, el elemento parabasal, ¿no? Y acá visto de perfil, tiene la parte cóncava, la parte convexa, ¿no es cierto? Y acá, en esta parte aquí, es donde está el disco suctor, que le permite entonces adherirse a la pared de la mucosa intestinal, a las vellosidades. ¿Ya? Entonces tiene flagelos acá, tiene flagelos que salen del axostilo, es una alargue del axostilo hacia afuera, tiene arriba la parte anterior, en la parte posterior, y tiene por los lados. Entonces tiene una gran movilidad. Es más o menos para señalar, ¿cierto?, que va a tener el disco suctor, tiene los núcleos, los flagelos, ¿no es cierto? Estos se llaman caudales porque salen acá. Vamos a tener 2 flagelos ventrales, 2 flagelos, ¿no es cierto?, que van a estar 2 en la parte anterior, ¿ya? Y hay otros que son 2 dorsales. Acá tenemos esto que está acá, es la imagen que nosotros veríamos cuando lo vemos a la microscopía. Este está tiñido y fijado. ¿Qué pasó aquí? Prácticamente está sin flagelo. Se queda uno que otro flagelo, pero se le ve claramente
Y es el único parásito que tiene esta característica de parecer una cara, ¿no? Ahí tiene los dos núcleos, el axostilo, acá tiene este elemento para basal, ahí tiene un resto de flagelo. Y esto que está acá es, ¿no es cierto?, es una imagen, porque esta no es un dibujo ni nada, es una imagen de microscopía electrónica, donde se ve la forma que tiene. Mire, acá está la parte convexa, y la parte cóncava está debajo, donde tiene el disco suctor. ¿Eh? Y están los flagelos que le permiten moverse para todos los lados. Acá tenemos el quiste. El quiste tiene la característica de ser ovalado o elíptico. Esto le llamamos elíptico nosotros, ¿ya? Elíptico mide de 9 a 12 micras, ¿ya? Tomando lógicamente el largo, de 9 a 12, tiene una pared quística, que se nota, aquí también se nota, ¿verdad? Acá tiene de 2 a 4 núcleos, depende del grado de madurez. La madurez con 4. Va a tener el resto de, acá tiene el axostilo, que se le ve, ya lo vamos a ver acá, ¿ya? Tiene restos de flagelo, están aquí, y va a tener el disco suctor plegado. Puede darle una imagen, ¿no es cierto? Perdón, me vuelvo. Puede darle a ustedes una imagen de algo oscurito así que se ve acá. Lo importante, ¿no?, el tamaño, 12 micras, se ve más o menos, se nota. Ustedes lo pueden observar un poco como está aquí. Que está este es el parásito, esta es la membrana quística, y se ve a veces un halo, ¿no es cierto?, acá, que es como que el parásito está un poco retraído y deja este halo, ¿ya? No alcanza a cubrir toda la pared quística, hasta llegar a la pared quística. Pero en otros casos se van ustedes a observar que sí lo alcanza, ¿ya? Es para que se den cuenta que es el mismo parásito, ¿ya? Aquí nosotros podemos ver, este es el axostilo, no es difícil de diagnosticar porque es característico. El axostilo y los núcleos. Los núcleos siempre generalmente van a estar rechazados hacia uno de los extremos, hacia arriba, hacia el extremo anterior. Ahí van a estar los núcleos del parásito, en el quiste. Acá tenemos quiste, ¿sí? Ahí está el axostilo, ¿no? Y ahí están los núcleos. Aquí se ve el axostilo, ¿no? Este es más o menos el tamaño, ¿no? El axostilo, van a estar los núcleos por ahí, ¿no es cierto?, más chicos, porque obviamente está viendo en tamaño menor, ¿no? Y puede tener, como le digo, algunos elementos que lo atraviesan, que son, obviamente, puede ser los flagelos. Acá no se nota mucho, pero sí, este es para mostrar más bien la separación entre la membrana quística y el parásito mismo. Acá está el parásito y esta es la membrana quística. Fíjate, hay una retracción. En esta no hay retracción. Aquí está completo. Aquí también. ¿Se fijan? Pero eso lo pueden encontrar distintas formas que pueden encontrar, pero no va a fallarle la forma elíptica. Ahora, lo que sí puede ocurrir es que ustedes lo vean al parásito. Yo les dije que esto no es plano, no es un dibujo, no es algo así plano, ¿no es cierto? Tiene una forma. Entonces, de repente, puede darse vuelta este quiste y ustedes que lo vean desde acá. ¿Ya? En laboratorios hay que mostrar esa forma. En ese caso lo van a ver como esférico, con los 4 núcleos y el axostilo. ¿Ya? Lo van a ver. Aquí está el axostilo, más clarito para que lo puedan ver. ¿Eh? Los núcleos van a estar ubicados ahí, hay unos núcleos. Y aquí está el axostilo. Y aquí, mostrando, por ejemplo, este es un
frotis, de tinción, ¿no es cierto?, en que están los trofozoitos. Para esta cantidad de trofozoitos, lo más probable es que este sea un cultivo de trofozoitos, pero igualmente pierden su flagelo, ¿no es cierto?, pero tienen esta característica tan típica que uno no se equivoca en decir que este es un trofozoito de Giardia lamblia. Y acá, este es un quiste de Giardia lamblia. Yo lo quise mostrar porque ahí está mostrando la separación, pero además que este es un quiste que se le ha puesto un lugol muy cargado. Hay que saber también que el lugol tiene que tener, ¿no es cierto?, determinada concentración, porque si no también nos afecta en la imagen del parásito. Y lo vamos a dejar hasta acá, ya teniendo la morfología, nosotros nos permite poder avanzar también si nos toca en el laboratorio, ¿ya? Pero lo vamos a dejar hasta acá ya que prácticamente van a ser la 1 de la tarde, pero solo para preguntarle además antes si tienen alguna duda de lo que vimos de Giardia. No, profe. ¿No? ¿No hay Profe, duda? yo vi, Sí, dime. en la ficha el ciclo biológico es en MT. A O ver, sea, en la el ciclo ficha, biológico va en la ficha ¿va en la ficha? Sí, pues. y ese no lo va a pasar ahora. Que a mí No, me toca la ficha del martes. lo colocas nomás, no te preocupes. No es lo más importante digamos, para el laboratorio. ¿Ah? Ah, ya. Que esté en la ficha, después vamos a verlo y ahí lo van a entender. Lo más importante, ¿no es cierto? En todo caso, me es difícil explicarlo, ¿eh? Porque como es ciclo corto y ciclo largo y se va a ubicar al intestino y nada más, no va a hablar de la patología, ¿ya? Ahí en la patología lo único que puedes poner, ¿no es cierto?, pocas cosas, porque la idea es no llenar esa ficha. Yo ayer, a ver, el martes, uno de los compañeros de ustedes mostró la ficha. Ah, no, me la mostró a mí para ver si estaba correcta. No, pero la ficha es la idea, una sola imagen, o sea, un solo de PowerPoint, donde esté todo bien ordenadito. Yo les mostré más o menos, ¿no es cierto?, cómo tenía que ser la ficha. Entonces, en el caso de la giardiasis, tú lo que tienes que poner, por ejemplo, en la parte, digamos, de la sintomatología, diarrea, y nada más. ¿Ah? Diagnóstico a través del parasitológico de deposición, se puede hacer por otra forma el diagnóstico, ¿ya? Pero no es algo que te vaya a afectar. ¿Ah? Ya, profe. Así que no se preocupe. ¿Alguna otra? ¿No hay más dudas? Bueno, no se olviden que la prueba es a las 20 horas, va a estar disponible, ¿ya? Mañana viernes. Así que para que no se vayan a olvidar. ¿Mm? Entonces, ya chicos, entonces, Profe, ¿me escuchó? sí, te escucho. ¿Mañana no hay clase en el horario de las 9? No, ¿No? Buena. Ya. Gracias, profe. aprovecha a estudiar. Sí. Sí, no, mañana no hay clase. Solo lo que está en el calendario. ¿Mm?
A menos si hay alguna cosa diferente en el calendario que no esté y que nosotros le queramos avisar, le vamos a avisar, ¿ya? Si no, ustedes se rigen por el calendario. Bueno, no habiendo más que tratar, nos veremos en la próxima clase. Chao, profe. Chau, profe, nos vemos. Gracias. 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 Cuídense. Profe, gracias.